Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos sean a esta segunda parte de los seminarios, de esta serie de seminarios, el rol del ingeniero en administración de tierras en Guatemala, que viene a ser un punto de encuentro para la academia, la universidad, los profesionales, egresados y estudiantes interesados en la temática del territorio. Esto pues con el objetivo y sin fines de lucro ni político. Esta serie de seminarios pues tiene como objetivo responder el por qué se creó la carrera de administración de tierras en el año 2006 en Guatemala. Responder también cuál era en su momento las necesidades de país de profesionales en agrimensura y administración territorial luego de concluir un conflicto armado interno. Esto pues también podría responder cómo ha evolucionado la administración de tierras en los 15 años de ejercicio en un contexto conflictivo, desordenado y con muchos retos. También conocer de resultados que ha tenido las variantes con las que ha contado el perfil profesional de la carrera de administración de tierras. Muchas preguntas pudiésemos tener en la mente que al final de cuentas es probable que en estos seminarios no puedan contestarse todas, pero sabemos que debemos de continuar de manera creativa, responsable y contextualizada esta comunicación de interacción entre los interesados en proponer hacia una mejora en la gestión del territorio. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio. Le damos la bienvenida a la ingeniera Anabela García, quien es la moderadora de este seminario. Así que bienvenidos. Muy buena noche tenga cada uno de ustedes. Agradecemos mucho a Ingeniero Melvin por esta bienvenida. Estamos muy contentos de poder iniciar nuevamente nuestras reuniones y estas exposiciones tan importantes que estamos recibiendo por este medio. Queremos agradecer inicialmente a la Universidad de San Carlos, a nuestra alma mater, ¿verdad?, por el apoyo a través del Centro Universitario de Occidente, específicamente a la División de Ciencia y Tecnología, representada por el licenciado Roberto Méndez, la coordinación de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras, representada por el máster Jesús de León Guanam. Muchas gracias por su apoyo. También queremos agradecerles a los ingenieros Gustavo García y al ingeniero Alfredo Vázquez por su apoyo en la parte técnica, ¿verdad?, que es muy importante para esta actividad, y a la Secretaría de la carrera a través de la licenciada Iris García. Muchas gracias por su apoyo desde ya. Estamos muy contentos de podernos reunir nuevamente. Antes de presentar al expositor, quiero recordarles que pues, en cuanto ustedes tengan preguntas, pueden lanzarlas al chat de esta plataforma. Y a las personas que nos están viendo a través de Facebook también pueden colocar ahí sus preguntas. Vamos a intentar darle respuesta a la mayoría o a las de mayor relevancia por el tiempo, ¿verdad? Pero realmente estamos muy contentos y agradecemos su atención. Quiero entonces presentarles a una de las personas bastiones de nuestra carrera, que es el ingeniero Jesús Ronquillo de León. Yo creo que la mayoría lo conocemos, una persona con amplio conocimiento. Quiero comentarles que en su formación académica está un diplomado en infraestructura de la información y proveedores de datos básicos que la reciben con la Universidad de Twente, Holanda. También tiene una maestría en gerencia de la agricultura sostenible y los recursos naturales, recibida en la Universidad Rafael Landívar de Quetzaltenango. Se graduó como ingeniero agrónomo en el Centro Universitario de Occidente. Tiene diversos títulos, el título de maestro en gerencia de la agricultura sostenible y los recursos naturales, título de ingeniero agrónomo en sistemas de producción agrícola, certificado en el diplomado infraestructura de la información y proveedores de datos básicos, diploma de posgrado de especialización en evaluaciones de bienes inmuebles, diplomado de posgrado de especialización en evaluación del impacto ambiental, diplomado de posgrado de especialización en monitoreo ambiental,
diplomado de posgrado de especialización sobre conflictos ambientales, planificación, negociación y mediación, diploma de bachiller industrial y el título de perito en dibujo de construcción. Por muchos años fue el coordinador de la carrera de, de Administración de Tierras y Agrimensura. Estamos muy contentos y muy agradecidos también porque, como les mencioné al inicio, él fue parte de los fundadores de esta carrera. Ingeniero, pues de usted solo tenemos muy buenos recuerdos, mucho aprendizaje. Gracias por estar esta noche con nosotros. La exposición del ingeniero Jesús Ronquillo es la vigencia y pertinencia del perfil del ingeniero en Administración de Tierras 15 años después. Ingeniero, gracias por aceptar nuestra invitación y el tiempo es suyo. Muchas gracias, ingeniera. Muy amable. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Espero que después de compartir estos 50 minutos o esta hora, pues podamos sacar algún provecho de lo que ha sido la historia, de lo que ha sido el caminar de la carrera de Ingeniería y Administración de Tierras y técnico universitario en agrimensura. Previo a esto, quiero en primer lugar felicitar el esfuerzo y agradecer la invitación de los organizadores, el ingeniero Melvin Vaz, la ingeniera Novela Coyoya, el ingeniero Oscar Zapet. Los felicito realmente porque en la medida en la que crean estos espacios de intercambio, de interacción y de promover la formación del gremio, en esa medida este gremio de los ingenieros de administración de tierras se va fortaleciendo. Y también quiero agradecer a personas que apoyaron para poder recopilar información que voy a compartirles el día de hoy. Agradecer a mis compañeros de los centros universitarios de Chiquimula, Petén y de aquí de Xela, al ingeniero Marlon, al ingeniero Mario, a Lisbeth de Nori, a Giovanni Rosa, también al ingeniero Alfredo Vázquez, al ingeniero Ronald, al ingeniero Gregorio Escobar también, que se tomó el tiempo y la molestia de poder circular ahí una pequeña encuestita para recopilar información de por dónde andan nuestros egresados y qué andan haciendo. Y finalmente, aprovechar este espacio para reconocer, porque creo que hay que dar honor a quien honor merece. Reconocer la iniciativa, el esfuerzo y el apoyo de, en primer lugar, gente y compañeros de la FAUSAC, sobre todo al ingeniero, al doctor Edgar Franco, quien fue el líder de la implementación de este proyecto a nivel nacional en el año 2004. Cuando estaba como decano el doctor Ortiz, reconocer el esfuerzo de ellos y el esfuerzo de los compañeros de los centros universitarios, ¿verdad? El esfuerzo del ingeniero Marlon Hueso, que coordinó la implementación de la carrera y que coordinó también ha coordinado la carrera, el ingeniero Mario Rodríguez Lara, el ingeniero Jorge Morales, que en su momento, cuando inicia la carrera, era el director de División de Ciencia y Tecnología en el CUNOC. Posteriormente, el ingeniero, el doctor Alvarado, Héctor Alvarado, quien asume la dirección de división y que también sigue apoyando este proyecto y dirigiéndolo. Y creo que cada uno de ellos, con su equipo de trabajo, hicieron posible lo que hoy ya es una realidad. Así es que quería tomarme un tiempecito para hacer esto porque creo que mucho de lo que yo voy a platicarles el día de hoy es histórico, ¿verdad? Cómo surge, en base a qué, cómo se va perfilando, pero quienes hacen posible esto es precisamente las personas que tomaron la decisión de aventurarse y de echarse sobre la espalda esta responsabilidad. Muy bien, sin más preámbulo, entonces entramos al tema que vamos a hablar del perfil del ingeniero de administración de tierras 15 años después. Y pongo esta foto ahí porque cuando Melvin me invitó, me comentaba, mire, estamos tratando de brindar un espacio ahorita
en el que no podemos nosotros hacer el trabajo de campo que tenemos que hacer y que de alguna manera han cambiado un poco las condiciones de trabajo y queremos aprovechar ese espacio para comunicarnos con nuestros compañeros, ¿verdad? Entonces, interpreto yo que es como cuando uno hace un alto, ¿verdad? Como aparece el rótulo ahí, alto, mire, oiga, o sea, ¿cómo aprendemos de lo que hemos estado haciendo? ¿Cómo recorremos sobre nuestros propios pasos hacia atrás para revisar qué hicimos, qué hemos estado haciendo y hacia dónde vamos? Es un poquito la intención de los minutos que vamos a compartir. De tal manera que les voy a presentar en principio hablábamos de la vigencia y la pertinencia de la carrera. Estos dos son dos adjetivos, ¿verdad?, que califican al sustantivo. Es decir, en este caso el sustantivo es el perfil del ingeniero en administración de tierras y lo calificamos si este es vigente o no, si es pertinente o no. Es decir, cuando algo está en observancia, cuando algo está en vigor, cuando algo se está desarrollando y está ejerciéndose, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué es lo que le puede dar vigencia a esta carrera y a este perfil? Y por otro lado, cuando hablamos de la pertinencia, ¿verdad? Decimos que algo es pertinente cuando pertenece o corresponde a algo. En este caso, ese algo es el contexto que está rodeando a nuestra carrera, ¿verdad? ¿Será que en sus inicios correspondía a una realidad y le dio respuesta a esa realidad? ¿Será que lo ha hecho durante su corta historia? ¿Y será que después de este transcurrir de 15 años sigue siendo pertinente, sigue correspondiendo a la realidad? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de comentar y para ello vamos a irnos un poco al pasado, ¿verdad? Yo les presento aquí un poquito en forma de mapa para no perdernos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación? ¿Verdad? De tal manera que podamos nosotros, perdón, de tal manera que nosotros podamos hacer un recorrido sobre la historia de nuestra carrera. En primer término, hablamos de que la creación de la carrera se vio rodeada por un contexto que se expresaba en términos así muy generales, en primer lugar, por profesiones que ya existían y que de alguna manera contemplaban aspectos que la carrera contempla, pero no con mucha profundidad, ¿verdad? El aspecto de medición y de levantar información sobre el territorio, algunas carreras lo contemplaban. Tal es el caso de ingeniería, ¿verdad? Arquitectura, agronomía, que en su pensum de estudios incluyen cursos de topografía. Y en el caso de arquitectura sí profundizan más en el tema de ordenamiento territorial, urbanismo, etcétera, ¿verdad? Pero no con la profundidad con la que se esperaba que el pensum de la carrera y el perfil que debía poseer el ingeniero de administración de tierras lo debía tocar. Entonces, por un lado existían profesiones relacionadas con el tema, pero con ciertas pinceladas, ¿verdad? No con un perfil que estuviera tendiente al tema de administración de tierras. Es decir, no existía la profesión, aunque en la historia de nuestro país han habido esfuerzos por implementar y se ha implementado la carrera de agrimensor, de topógrafo. Hay un estudio que yo vi también que facilitó Jan Rock, que estuvo con nosotros en la sesión pasada, que hace un recorrido sobre la historia de la agrimensura en el país y los esfuerzos que han habido. Pero en el momento en el que la carrera se implementa, no existía, ¿verdad? Entonces, están esos elementos, hay vacíos de formación en las otras profesiones de los temas que toca la carrera, y tal vez uno de los aspectos más relevantes del contexto son los acuerdos de paz, en donde se establece la necesidad de provocar el desarrollo rural
impulsado en alguna medida por la creación de un catastro y por el asumir el tema del ordenamiento territorial. Son elementos que rodean el contexto de la creación. Estos elementos de alguna manera orientaron entonces cómo se iba a conformar el perfil del ingeniero en administración de tierras, ¿verdad? Este perfil les debía permitir al ingeniero en administración de tierras insertarse en la realidad nacional por un lado y por otro en el mercado laboral. Este perfil entonces define competencias, ¿sí?, que se integraron en áreas de formación en las cuales se establecieron los contenidos que se debían de tocar a lo largo de la carrera y estos contenidos distribuidos en los cursos, ¿verdad? Luego vamos a ver en lo que sigue de la presentación que en el 2013 se inicia un proceso de analizar y evaluar la carrera y para finalmente en el 2016 hacer una readecuación del pensum de la carrera. Luego vamos a hablar entonces de aspectos que conforman el contexto actual para ver si 15 años después este perfil es vigente, es pertinente. Pero esto basado en ¿qué? Pues vamos a tratar de describir, en base a información que nos han compartido los compañeros, qué está pasando con nuestros egresados, ¿verdad? ¿Dónde se han insertado laboralmente? ¿Qué información están generando? ¿Qué rol están cumpliendo ahí donde se han insertado? Pero por otro lado, en relación al contexto, vamos a ver un poquito qué aspectos del análisis que se hizo al inicio de la carrera no se consideraron, qué aspectos continúan y qué aspectos o qué elementos han cambiado. Al final, pues no somos tan ambiciosos de establecer conclusiones, sino que la idea es que vayamos generando alguna reflexión de cuál ha sido ese, no puedo decir largo caminar porque es una carrera y una profesión relativamente joven en la historia académica del país, pero sí ya 15 años de historia pues ya van empezando. Bueno, entonces veíamos que uno de los aspectos más relevantes eran los acuerdos de paz, en donde se retoma el tema tierra, ¿verdad? Y se establece, ¿verdad?, la necesidad de contar con información fehaciente, con información confiable y que sea geográficamente referenciada, ¿verdad? Que esto permita implementar programas de desarrollo rural, que permita implementar un catastro funcional y que también coadyuve a la existencia de un registro eficiente, un registro de la propiedad eficiente. Otro elemento es el Código Municipal, ¿verdad? En donde establece, ¿verdad?, que las municipalidades están obligadas a formular y ejecutar planes de ordenamiento territorial, ¿verdad? La necesidad también de establecer un sistema de administración de tierras que trate y aborde con seriedad el tema tierra, ¿sí? Con todo lo que implica, ¿verdad? Los derechos, la forma en que se relaciona, como nos mencionaba Jean-Roch en la sesión anterior, cómo se relacionan los sujetos con los objetos, ¿verdad? ¿Cuáles son las restricciones? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Sí? Y estos elementos influenciados por temas álgidos, ¿verdad? Como es la tenencia de la tierra en general y sobre todo en comunidades indígenas, el medio ambiente, el recurso hídrico y la política de agua, ¿verdad? Otro elemento que juega un papel relevante en la implementación de la carrera y la formulación del perfil del ingeniero en administración de tierras es el desarrollo tecnológico. Es decir, que en la historia reciente se introduce la informática en las ciencias de la medición y con la aparición de los sistemas de posicionamiento global y de los sistemas de información geográfica, pues se abren muchas posibilidades para trabajar en el tema tierra. La ley de descentralización, ¿verdad? La necesidad de contar con un recurso humano a nivel técnico, digamos, en el tema de agrimensura jurídico en relación a derechos y tributación y gerenciales de administración, pero que este recurso esté descentralizado. Y la ausencia de la oferta educativa, como veíamos, va ya propiamente en el campo de la captura, tratamiento y utilización de la información geográfica para la administración de tierras.
Entonces, estos son elementos que rodean la creación de la carrera y que de alguna manera orientan la creación del perfil con las consecuentes competencias que debería de tener un ingeniero en administración de tierras. Bueno, un poquito en la historia de la creación de la carrera, pues un equipo liderado por FAUSAC con las coordinaciones de cada uno de los centros universitarios e instituciones nacionales e internacionales, se emprende, digamos, la creación de la carrera. En primera instancia, en el 2004, se forma un equipo que en primera instancia consulta, digamos, estudios de mercado que se habían hecho en relación al tema tierras, al tema administración de tierras, catastro, ordenamiento territorial, ¿verdad? Entonces habían habido esfuerzos por hacer este estudio de mercado. Cuando se empieza a implementar el proyecto, se retoman esos estudios, pero a la vez el proyecto contrata a un experto extranjero para hacer un estudio de mercado, que vamos a ver algunos datos más adelante. Cuando se tiene de alguna manera la certeza de que sí se necesita un profesional con un perfil que cubra estas necesidades en el campo de la captura, manipulación, gestión de la información, de catastro, de ordenamiento territorial y lo que es administración de tierras en general, entonces ya se convoca a representantes de instituciones que realizan actividades en administración de tierras. En ese momento participa el Fondo de Tierras, participa CGPLAN, participan varias instituciones que trabajan el tema de administración de tierras. Y con la participación también de las personas de la universidad que se involucraron, se elabora una propuesta que posteriormente se socializa en un taller. Esa propuesta se analiza por parte de un equipo externo, ¿verdad? Profesores del Instituto de Ciencias de la Geoinformación y Observaciones de la Tierra, ITC, adscrito ahora a la Universidad de Twente, ¿verdad? Y entonces, este proceso de diseño se realizó de enero del 2004 a abril del 2005. De tal manera que el 25 de noviembre del 2005 el Consejo Superior aprueba la carrera de Administración de Tierras, que por razones específicas se implementa primero en FAUSAC y en el CUNOC, en Quetzaltenango, en el 2005, y en el 2006 ya se implementa en Chiquimula y en Petén. Pero es un poquito en la línea del tiempo lo que va sucediendo. Entonces, en el 2006 se implementa en CUNOC, 2007 en CUNORI y Petén. Muy bien, ¿quiénes participan? Hablábamos la UTJ, CUDEP, CUNOC, CUNORI y FAUSAC. Algunos datos relevantes de los estudios de mercado anteriores y el que hizo el proyecto en sí mismo. Se hablaba de la necesidad de hacer un levantamiento de 2.5 millones de parcelas a nivel nacional, lo que implicaba el trabajo de 400 técnicos por año durante 20 años, de acuerdo a la experiencia de medición que en ese entonces había, ¿verdad? Y se necesitaba 40 ingenieros durante 20 años para poder hacer este levantamiento. Pero también en el tema de ordenamiento territorial se veía que por lo menos se necesitaban 300 técnicos por cada departamento, ¿verdad? Y 20 ingenieros también por cada departamento. Pero para el catastro también se necesitaba gente dentro del sector público y privado y técnicos en cada una de las municipalidades del país y también por lo menos 60 ingenieros para darle mantenimiento al catastro. Hacía un resumen de que por lo menos se necesitaban 1000 técnicos y alrededor de 100 ingenieros. Entonces, estos son datos que, digamos, que van justificando la creación de la carrera en
en función de la necesidad que existía de hacer todo este trabajo. Y todo este contexto entonces va perfilando una primera propuesta de las competencias que debería tener un ingeniero en administración de tierra. Algunas de las competencias que surgen de este contexto es que puede realizar levantamientos topográficos, que puede incorporar esa información en sistemas de información geográfica, que conoce la realidad jurídica, social y económica de la población guatemalteca y que puede participar y puede liderar operaciones de establecimiento, mantenimiento catastral y resolver conflictos en el campo. También usa esa información levantada para participar y ejecutar en estudios, proyectos y diseños de sistemas de información para poder apoyar el ordenamiento y la planificación territorial. Son algunas de las competencias que surgen de este contexto que se va desarrollando y analizando a partir de los estudios de mercado y de los aportes de las instituciones que participaban en ese momento en el tema de administración de tierras. Luego ya se fue perfilando entonces ya en áreas del conocimiento, ¿verdad? Y se hablaba de que las áreas de conocimiento que debería tener la carrera era el área de topografía, el área de administración de tierras y el área de administración de la información espacial. Y como vamos a ir viendo más adelante, mucho del trabajo de investigación, de trabajos que están haciendo nuestros alumnos, los egresados, tienen mucho que ver con estas áreas de conocimiento. Ahí aparecen algunas actividades. Pido de antemano disculpas, algunas diapositivas están cargadas de mucho texto porque no es mi interés que lean todo, pero que sí que visualicen un poco el conjunto, tanto de las competencias, de los niveles de conocimiento, y solo vamos a ir resaltando algunos elementos, ¿verdad? Entonces, estas eran las áreas de conocimiento perfiladas, pero luego también se desglosa las competencias por áreas disciplinarias, ¿verdad? Y se hace una diferencia entre lo que debería de ser las competencias de un técnico en agrimensura y las competencias de un ingeniero en administración de tierras, ¿verdad? En el área de topografía. Aquí la diferencia entre las dos, como ustedes han podido darse cuenta a lo largo de su formación, es que en el nivel técnico, pues la idea era como formar a los técnicos para propiamente el campo operativo, para hacer las cosas. Mientras que en el caso de la ingeniería, pues ya es más coordinar, planificar, supervisar, analizar, etcétera, ¿verdad? Entonces, como ejemplo aquí, en el caso de la topografía, el técnico efectúa mediciones, procesa datos, analiza la calidad de los datos, representa el espacio medido, ¿verdad? E interpreta planos y mapas, mientras que un ingeniero ya planifica, organiza, coordina, supervisa actividades de levantamientos de campo. También desarrolla e investiga metodologías emergentes, ¿verdad? Analiza resultados, evalúa procesos y conduce procesos. Lo mismo para el campo de la geodesia, ¿verdad? Está el nivel propiamente operativo de técnicos que aplican metodologías, hacen mediciones, aplica programas para cálculo, hace uso de informaciones geodésicas, mientras que el ingeniero ya planifica, organiza, coordina, dirige y ejecuta actividades y tareas de medición, ¿verdad? Analiza, simula, diseña y establece controles, redes geodésicas para el diseño, ejecución y control de obras civiles. Entonces, aquí se van estableciendo las competencias diferenciadas, ¿verdad? Para técnicos y para ingenieros. En el área de catastro y administración de tierras, en el tema catastral precisamente porque una de las necesidades manifiestas dentro de los acuerdos de paz era la creación del catastro y entonces hay una carga bastante fuerte. Todo un semestre de la carrera está dedicado al tema catastral, ¿verdad? Por eso se desarrollan bastantes competencias en este sentido. Perdón. En el tema
cartografía y sensores remotos también. No nos vamos a detener mucho aquí. Sistemas de información geográfica y cartográfica están también diferenciadas, ¿verdad? Las competencias del técnico y de el ingeniero. Geomática. Y entonces, esta es, digamos, como que la primera propuesta de competencias, ¿verdad? Que se hicieron y que de alguna manera conforman el perfil de tanto del técnico en agrimensura como del ingeniero en administración de tierras. Dentro de la propuesta de la carrera, los espacios laborales que se contemplaron, pues que pudieran emplearse en el sector público, en el sector privado, que pudieran conducir sus propias empresas o vender sus servicios profesionales o ejercer liberalmente la profesión. Y vamos a ver qué tanto eso en la práctica se está cumpliendo, ¿verdad? Los 3 centros han tratado de darle seguimiento a sus egresados, ¿verdad? Dónde están trabajando, y ahí tengo un poquito de información que vamos a analizar y vamos a presentar más adelante, ¿verdad? Estos eran espacios donde se esperaba que se pudieran insertar los egresados de la carrera, ¿verdad? Catastro, municipalidades, Secretaría de Asuntos Agrarios, el IGN, Fondo de Tierras, Infom, MAGA, MISIVI, CONRED, INSIDUME, INDE, Ministerio de Cultura y Deportes, ¿verdad? Con algunos temas en los cuales se podían insertar, ¿verdad? Por ejemplo, en catastro, la planeación, diseño y ejecución de levantamientos catastrales, ¿verdad? Por ejemplo, en la Secretaría de Asuntos Agrarios, generación de información para abordar conflictos. Vamos a ver que hay gente que en su EPS ha estado involucrada en estos temas, ¿verdad? Investigaciones cartográficas, diagnósticos catastrales y registrales. Hay tesis que han estado alrededor de estos temas también. Por ejemplo, en CONRED, estudios y mapeos de deslizamiento de materiales, varias tesis que hemos visto que se han desarrollado y que han venido, digamos, a generar información valiosa para asumir este tema y abordar este tema. Por ejemplo, en INSIDUME, control geodésico en estructuras volcánicas para vigilancia permanente. Aplicación de sistemas de información geográfica en mapeo para zonas de riesgo e influencia volcánica. Aquí tengo entendido de que algunos egresados ya en el ejercicio de la población de la profesión estuvieron apoyando estudios por medio de drones en la emergencia del volcán de fuego. Estuvieron generando mapeo y monitoreo a partir de drones. Es decir, se ha ido de alguna manera como que cumpliendo lo que se tenía previsto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hemos como que repasado un poquito esto del contexto, las competencias, las áreas de formación. Ahorita me voy a detener un poquito en ese esfuerzo que se desarrolló a partir del 2013 y que se hizo realidad en el 2016 para readecuar la carrera. Dicho sea de paso, creo que una virtud de esta carrera ha sido su capacidad de irse desarrollando en el camino, reinventarse en el camino, de tal manera que entre el 2005 que se crea, 2006 y 2007 que se empieza a incorporar y empieza a funcionar en los centros, para el 2013 pues no habían pasado mucho tiempo, 7 años, 8 años, y ya se estaba revisando si este perfil correspondía a el contexto del 2013. Entonces, para mí esto es una virtud, digamos, estos cambios cuesta operarlos. Yo, por ejemplo, en la carrera de ingeniero agrónomo, estudié con el pensum de 1980, ¿verdad? Y ese pensum se cambió en muchas de las unidades hasta el 2005, 2006, 2008. Imagínense cuánto tiempo pasó para que se revisara el pensum,
los contenidos de los cursos. Sin embargo, en la carrera no pasaron ni 10 años y esto ya se estaba analizando, ¿verdad? Se hizo un análisis, entonces, para el 2013, se hizo un estudio de mercado, se hizo una evaluación, se usaron instrumentos de CICEBAES para hacer esta evaluación y se involucró a estudiantes, profesores, sector administrativo, egresados y empleadores. Y estas son algunas de las conclusiones. Por usar un diseño algo coqueto, los estoy obligando a torcer un poquito el cuello, mis disculpas, pero entre algunas de las cosas es que esta evaluación concluye de que la carrera ha logrado consolidarse como una propuesta innovadora, moderna, atractiva y competente en las ofertas educativas del país. Es decir, se vislumbra que la gente ya reconoce a la carrera y que se va consolidando. Otra cosa que resalta en el informe de la evaluación es que hay un buen índice de satisfacción a nivel de alumnos y de empleadores, ¿verdad? Con observaciones que se hacen también, ¿verdad? No todo es ideal. La evolución institucional de los sectores en administración de tierras hace pensar que va a haber demanda, ¿verdad? Al analizar a los empleadores. El diseño de la carrera ha sido satisfactorio, tanto evaluado por empleadores como por los egresados. Pero hay que hacer un esfuerzo para que se fortalezca la identidad del administrador de tierras y del agrimensor, ¿verdad? Y reforzar el sentimiento de gremio, ¿verdad? Eso es un esfuerzo que sí se puede hacer desde la universidad, pero yo pienso que ahorita ya es lo que están haciendo ustedes, incluso con esta actividad que están desarrollando. Para mí es bien interesante en el grupo que se formó en WhatsApp del webinar, cómo ha servido para intercambiar información, cómo ha servido para anunciar a los otros que hay alguna actividad de capacitación, incluso leyendo ahí que proponía un compañero, un ingeniero ahí, que los interesados se pronunciaran para inscribirse en bloque. Eso para mí ya es una muestra pues de que el gremio se fortalece, se agrupa y que puede servir para defender derechos y ganar espacios, ¿verdad? Otro elemento que surge es que existe una necesidad sentida de redefinir contenidos de algunas materias, incluir aspectos de investigación y mejorar la capacidad de docencia y la práctica. Aquí ya no salió esa palabra, pero eso es uno de los hallazgos más interesantes, ¿verdad? No se habla de un cambio total, pero sí de una readecuación que se incorpora, como vamos a ver más adelante. Que los profesores se especialicen más, ¿sí? Que se mantenga a nivel de equipamiento, cosa que es un poco difícil, pero no imposible. Hay algunos centros muy propositivos en ese sentido que han logrado, digamos, de alguna manera poder captar recursos a cambio de servicios y me parece eso muy interesante y un buen esfuerzo. Entiendo CUNORI que ha hecho mucho en ese sentido y también CUDEP y CUNOC. Muy bien, esos son entonces algunos de los hallazgos, digamos, de esa evaluación. Eso obliga de alguna manera a, perdón ahí por lo pequeñito, pero lo único que quiero hacer notar aquí es que entonces se readecúa la red curricular de la carrera. Estos que están como en anaranjado o el color que ustedes ven ahí, estos tres son cursos que se veía la necesidad de implementar, ¿verdad? El curso de metodología de la investigación desde el primer semestre que no estaba. Había un curso de proyectos, pero que hablaba sobre contabilidad de proyectos, pero no de formulación de proyectos. Entonces se implementa el curso de formulación de proyectos y finalmente ya se establece el tema de escenario de investigación en el 9º semestre, que no existía, ¿verdad? Aquí lo que estaba era la caracterización de la entidad donde se iba a hacer la investigación, perdón, el EPS, pero ese ya se incorpora al EPS y se le abre el espacio al seminario de investigación para apoyar a
los alumnos a que vayan haciendo su investigación. Y los que aparecen en verde son cursos que demandan que los contenidos se cambien drásticamente. Por ejemplo, el de seminario 3, que es estadística aplicada a la captura y análisis de datos. El seminario 1 se une con el seminario 2 para trabajar el tema de descripción de la realidad en 3D y captura de datos para la administración de tierras, ¿verdad? Son cursos que se observa que tienen que cambiar los contenidos, ¿verdad? Y luego estos en azul que van cambiando de orden en función del análisis que se hace, que habían cursos muy separados, el prerequisito del curso que prerequisitaban, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, son como que los cambios de orden, siguiendo las recomendaciones de la evaluación, ¿verdad? Y entonces, aquí no aspiro a que lean ustedes todo, solo hablarles de que ya se readecuan las competencias, ya se trabajan competencias genéricas y se habla de los niveles, ¿verdad? O sea, no son los mismos los niveles. Una competencia puede ser, el enunciado puede ser uno, pero los niveles con que se asume y que se maneja son distintos, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos de esta competencia genérica de lidera y propicia el trabajo en equipo multidisciplinario. En el primer nivel, identifica los principios de trabajo en estos equipos. En el segundo ya se integra adecuadamente a los equipos. Aquí solo identifica que ya se integra. Ya en el tercero posee liderazgo para la integración de equipos multidisciplinarios. Entonces, el nivel técnico, digamos, de la carrera se mueve entre el primer nivel y el segundo, ¿verdad? Y la ingeniería se mueve entre el segundo nivel y el tercero, donde ya hay más aplicación, análisis. Aquí hay más aplicación, aquí hay análisis, aquí hay liderazgo, etcétera, en las competencias genéricas. Pero además de las competencias genéricas, ya están las competencias específicas, ¿verdad? Y al final se establecen, creo que 19 o 20 competencias y están diferenciadas en las competencias del técnico en agrimensura, que van oscilando entre el nivel 1 y nivel 2, ¿verdad? Y las competencias de la ingeniería, ¿verdad? Entonces, por poner un ejemplo, aquí planifica y participa en procesos de ordenamiento territorial. En el nivel 1 solo identifica los diferentes componentes y actores del territorio. En nivel 2, aquí ya maneja información territorial para desarrollar diagnósticos. Y así se asumen también las competencias de la administración de tierras. Como ustedes ven, ya se va en los niveles 2 y niveles 3. Por ejemplo, aquí diseña, administra e implementa sistemas de información espacial y medios para su distribución. Aquí ya captura, integra y gestiona información. Y en el nivel 3 ya diseña e implementa sistemas de información espacial y medios para su distribución. Entonces, estas son las competencias. Y luego, aquí están ubicadas las competencias y qué cursos del primero al noveno semestre deberían de desarrollar estas competencias, ¿verdad? Y entonces a los profesores que desarrollaron los contenidos de estos cursos ya buscaron su curso con qué competencias se vinculaba y qué contenidos mínimos y cómo desarrollaba en su curso estas competencias, y así están pensados los programas. Y así hasta la 20ª competencia. Entonces, ese fue el segundo esfuerzo que se hizo para complementar y mejorar siguiendo las recomendaciones de la evaluación que se hizo. ¿Verdad? Entonces, ya hemos visto un poquito esta parte del contexto, luego cómo se orientó el perfil, esta readecuación. Veamos un poquito esta parte, que ya nos está ganando el tiempo, el contexto actual, ¿verdad? ¿Dónde se han insertado laboralmente? ¿Qué información están generando nuestros egresados y qué rol están cumpliendo? Bueno,
Previo a eso, la pregunta, ¿y cuántos egresados tenemos? ¿Verdad? A la fecha, estos son datos que me proporcionaron compañeros de CUNORI, de CUDEP y de CUNOC. En el caso de CUNORI están bien egresados, en el caso de CUDEP y CUNOC no están completos, diferenciados hombres y mujeres, pero en CUNORI hay un total de 91 técnicos graduados y hay 32 técnicos graduados. Hay 53 hombres y 38 mujeres técnicos en CUNORI y 22 hombres y 11 mujeres ingenieros. En CUDEP, técnicos graduados 26 e ingenieros 16. En CUNOC 78 técnicos graduados y ingenieros 58, 45 hombres y 13 mujeres, para un total de 195 técnicos, que muchos de ellos ya son ingenieros, y un total de 106 ingenieros. ¿Sí? Bueno, ¿qué están haciendo? Bueno, esto no solo a nivel de egresados, esto a nivel de actividades que han hecho dentro de las aulas. Yo siempre he dicho que una de las principales virtudes de nuestra carrera es que ha vinculado a los estudiantes desde el primer semestre con el mundo laboral y con la realidad social. De tal manera que del seminario 1 en el segundo semestre y antes que estaba en el primer semestre y los cursos del primer semestre hasta el último se han vinculado a problemáticas concretas. Algunos ejemplos, generación de mapas para municipios de Quetzaltenango, Toto, en apoyo a CEGEPLAN. Algunos cursos para fortalecer a técnicos municipales sobre sistemas de información geográfica, apoyo con mediciones topográficas para resolver conflictos sobre tierras en colaboración con las AAS en Olintepec, Xela, medición topográfica en una comunidad de 500 familias por Champerico para hacer su sistema de drenajes posteriormente, y el desarrollo de varios sistemas varias bases de inmobiliarias georreferenciadas. Tengo datos aquí, con mis disculpas a compañeros de CUDEP, CUNORI, en algunos casos tengo datos de unos, otros de CUNOC, otros de CUDEP, pero yo sé que este listado es interminable si registrar la información de todos los centros. Algunas otras actividades que se han hecho en seminarios en el CUNOC, algunas que llaman la atención, bueno, las bases de inmobiliarias georreferenciadas o inventarios prediales en varios municipios, en varias zonas de Quetzaltenango, pero otros que se escapan un poco a esta temática, por ejemplo, modelación y simulación de escenarios alternos para vialidad y movilidad en zonas 2, 3 y 9 de Quetzaltenango. Por ejemplo, inventario y mapeo de infraestructura de la red eléctrica de zonas 6 y 7. También que se sale un poco, pero que es bien interesante el estudio, modelación y mapeo de contaminación acústica en los alrededores del zoológico municipal. Diseño de instrumentos de captura digital de datos para mapeo de recursos hídricos en Coyabaque. Y lo que recientemente estuvieron haciendo algunos jóvenes de los seminarios, mapeo diario de casos confirmados de COVID-19 en base a datos oficiales. Entonces, son algunas actividades que se están haciendo. Por otro lado, hay un análisis que los compañeros de CUNORI me compartieron y que me gustaría compartirles sobre una sistematización que hacen del ejercicio profesional supervisado. No incluí todo porque era bastante información, pero me parece bien interesante el ejercicio que hicieron de sistematizar la información y ver cómo a partir de esa información se mejoran elementos del EPS. Entonces, aquí era contribuir al objetivo, al fortalecimiento institucional de la carrera, ¿verdad? Mediante la sistematización de los servicios. Bueno, algunas necesidades, había falta de sistematización de estas experiencias, ¿verdad? No había una memoria anual de las labores de EPS, pero este trabajo creo que fue bastante bueno en ese sentido, ¿verdad? Aquí se sistematizaron experiencias del ejercicio, tanto en actividades realizadas, en entidades donde se están haciendo las prácticas, en qué modalidades, la calidad del estudiante. Y entonces,
¿Qué tipo de actividades están haciendo? En las áreas de conocimiento de topografía, administración de tierras, que incluye estos temas, administración de la información espacial, acciones multidisciplinarias y capacitaciones y apoyo. Aquí más o menos hacen un estimado por año de qué acciones se han hecho por área de conocimiento, ¿verdad? Mucho del peso que se ha estado haciendo en el EPS en CUNORI tiene que ver con la administración de la información espacial, ¿verdad? Casi es el 44% de las acciones. Seguido de la administración de tierras y luego capacitaciones, topografía y acciones multidisciplinarias. Pero me parece interesante. Estas son las áreas de conocimiento donde están incursionando los egresados. ¿En qué entidades están haciendo su ejercicio? Gubernamentales, ONGs, empresas privadas, municipalidades y mancomunidades. Esta es la cobertura en Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, Izabal, Guatemala, y se han internacionalizado en Ocotepeque, Honduras. ¿Cuántos estudiantes por año han hecho EPS? El 2019 fue la mayor carga, para 83 estudiantes, ¿verdad? Un poquito las razones por las que algunos estudiantes han abandonado, han encontrado desinterés o, digamos, dificultades para realizar los servicios, o algunos por compromisos laborales o familiares han abandonado el EPS. ¿Cuántas por entidad de práctica? Gubernamentales, ONGs y municipalidades, donde menos es en municipalidades, donde más es en gubernamentales, seguido de ONGs. Por modalidad externa, por servicio, es lo que predomina, o que han hecho su ejercicio, entiendo yo, ahí mismo dentro de la carrera. Vamos a pasar acá. Para hablar algunos temas de investigación donde se ha incursionado. Esto es información facilitada por los compañeros de CUNOC. En ordenamiento territorial y uso del suelo tenemos estos temas, ¿verdad? Que hablan, por ejemplo, de áreas protegidas como el Parque Nacional del Baúl, ¿verdad? La determinación del uso del suelo, estudio de la dinámica de la cobertura forestal, mucho sobre el tema forestal, capacidad e intensidad de cambios de uso del suelo en el municipio de Champerico, dinámica de los reasentamientos humanos en Guatemala y gestión territorial, estudio de casas Santa Catarina, Ixtahuacán, Antigua y Nueva. Catastro, hay varias investigaciones que se relacionan con catastro. Gestión de riesgos, hay varias, investigaciones vinculadas a la gestión de riesgos, desde los niveles de riesgo por movimientos de laderas, la importancia de catalogar la información geográfica para toma de decisiones en los COEs, riesgos para proyectos de agua y saneamiento en la mancomunidad La Laguna, riesgos causados por precipitaciones y su determinación, información espacial, análisis histórico de transformaciones experimentadas por las representaciones cartográficas del 1529 al 2009. En fin, hay, por ejemplo, una investigación de análisis de la relación entre estos índices para la humedad de caña y humedad del suelo, que a partir de imágenes se establece la necesidad de riego en el cultivo de la caña. Hay otro estudio que no está aquí, que es reciente, para soporte para la producción, que es la determinación de zonas agroclimáticas para la implementación de frutales deciduos, más o menos es el tema. Esto tiene que ver con municipalidades y territorios, son varios estudios que se han hecho, ¿verdad? Y estas son las investigaciones por líneas, catastro, información espacial, gestión municipal, ocupan mucho de los temas que se han investigado, soporte de la producción agrícola no mucho. ¿Sí? ¿Dónde se están insertando los compañeros? En CUDEP, en CUNORI y en CUNOC.
En CUDEP está diferenciado dónde están los ingenieros, dónde están los técnicos están en CONAP, municipalidades, haciendo trabajos de topografía, hay docentes en el RIC, en el Fondo de Tierras, en municipalidades, como profesionales liberales, con empresa propia, en CUNORI, en la policía, como docentes, empresas propias, en municipalidades, en Anacafé, RIC, empresas propias, MAGA, ONGs, en Quetzaltenango, Potencia, FAO, CGPlan, Pastoral de la Tierra, INAB, UICN, CONRED, IGN, SAAS, municipalidades, MAGA, Cáritas, RIC, el Ministerio de Ambiente. Por ahí están nuestros egresados. Entonces, ya vimos un poquito de dónde se han insertado, qué información están generando. No hablamos mucho del rol que están cumpliendo, porque la información a la que tuvimos acceso pues no está detallado. Pero ahora un poquito ya para finalizar, el contexto actual, ¿verdad? ¿Qué elementos del contexto que forman parte del contexto actual no se consideraron al principio? ¿Qué elementos continúan? ¿Qué elementos han cambiado? ¿Sí? Bueno, voy a empezar haciendo una reflexión. ¿Qué elementos no se consideraron? De repente, un tema, a pesar de que se habla mucho de los conflictos de tenencia y los pueblos indígenas, el pensum no es tan fuerte en este sentido, ¿verdad? Por ejemplo, hay una historia previa a la historia del registro de la propiedad que no se está abordando. Si nosotros vemos, por ejemplo, hay una tesis de maestría de este licenciado Camey, donde uno de sus entrevistados hablan de qué es para él el territorio, y dice él, el territorio es el espacio donde se vive, donde están enterrados los muertos, es el recuerdo de los antepasados y la evolución del futuro. Es el espacio construido por la gente, pero con historia. Es el espacio territorial demarcado y definido por la propiedad. Es la comunidad. Este es un concepto de territorio al que nos falta entrarle todavía como carrera, ¿verdad? Pero hay muchos elementos que no se consideraron. Aquí como ejemplo pongo esto y el tiempo no nos da para más. ¿Qué continúan? Continúan conflictos agrarios, continúan problemas sobre tenencia y límites, continúa el tema catastro que ya se implementó, pero su avance es lento a nivel nacional. ¿Qué cosas han cambiado? Bueno, felizmente, algo que no estaba, ahora tenemos 106 ingenieros en administración de tierras graduados y muchos más en proceso, ¿sí? Pero otra cosa que ha cambiado es la tecnología que está permanentemente evolucionando y de forma acelerada. Otra cosa que ha cambiado es que hay un reconocimiento del perfil del ingeniero en administración de tierras en el medio laboral. Pero otro elemento que ya forma parte del nuevo contexto es que hay otras universidades y colegios profesionales que han implementado programas de actualización en temáticas de la carrera. ¿Esto qué demanda? Demanda unidad gremial para seguirse actualizando, para seguir luchando por el espacio como ingenieros en administración de tierras. Y otro elemento que es reciente, ¿verdad? Es el tema de la pandemia, ¿verdad? Esto modifica transversalmente todos los ámbitos, el ámbito laboral, académico, social, económico y muchos más, ¿verdad? Esto demanda de profesionales que puedan generar y gestionar información, que sean propositivos y que encuentren soluciones a los problemas. Pues yo lo dejaría ahí. Yo les agradezco su atención, ¿verdad? Y espero que pues haber colaborado un poquito a que volvamos a caminar el camino que hemos recorrido para ver por dónde vamos, qué cosas no estamos haciendo bien, qué cosas podemos mejorar, y felicitar a todos los que están participando en este espacio y pedirles que no dejen de provocar estos espacios, que yo me siento parte, pero yo sé que el gremio de ustedes es el gremio de ingenieros en administración de tierras y tienen que velar por él, ¿verdad? Y tienen que hacerlo desarrollar. Así es que muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero
Jesús Ronquillo, por esa intervención tan importante, tan interesante y realmente es de analizar. Nosotros debemos analizar bastante todo lo que ha sucedido durante estos 15 años, ¿verdad? Y que realmente debemos buscar los espacios también. No es solo de cómo nos hemos formado, sino de buscar nosotros los espacios para nosotros y para nuestros colegas y todos los que vengan detrás de nosotros. Es bien importante todo eso, definir cómo somos, quiénes somos, dónde estamos y dónde deberíamos estar, ¿verdad? Muchísimas gracias, ingeniero, por recordarnos todo esto. Realmente es importante. Nos trae a la memoria cuál fue el objetivo principal para que nos pudiéramos agregar a esta carrera tan bonita y tan importante para el país. Quiero mencionarles a todos que la asistencia se acaba de enviar ya un link para que ustedes puedan, sí, ya enviaron el link, para que ustedes puedan marcar su asistencia. Por favor, la pregunta es bien sencilla y es algo que todos debemos saber, ¿verdad? ¿En qué fecha fue aprobada la carrera de Administración de Tierras? ¿En qué fecha el Consejo Superior Universitario aprobó la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras? Hay tres opciones. La respuesta correcta es la C o la tercera opción, por favor, para que puedan marcar su asistencia. También queremos invitarles, si alguno tiene alguna pregunta, hay solo unas 2 o 3 preguntas que vamos a lanzarle a Ingeniero Ronquillo, pero si alguno tiene otra, puede hacerla mientras está este momento de respuestas. Así que vamos a dejar el tiempo al ingeniero Oscar Serrano, quien tiene el momento de preguntas y respuestas. Gracias, Anabela. Buenas noches. Ingeniero, buenas noches, gusto saludarlo. Buenas noches, Oscar, mucho gusto. Hay dos preguntas básicas. La carrera indica, ¿la carrera ya se ha dado a conocer más o aún se mantiene un número considerable en el ingreso de cada año? Perdón, no escuché. Perdón, la pregunta va que si la carrera se ha dado a conocer más o se ha mantenido el número de ingresos por año. Ya, bueno, previo a responder, quiero presentar una disculpa porque en los datos que presenté fueron exclusivamente de los 3 centros. Yo leía en el chat de una observación que hacen y que es muy buena la observación, que hay 2 promociones de la carrera que salieron de Guatemala antes de que cerraran la carrera, pero lamentablemente no tuve acceso a esos datos. Entonces, mis disculpas para los compañeros de Guatemala, pero no fue una cosa a propósito, sino fue por falta de datos. Lo otro, yo pienso que la carrera sí se ha dado a conocer, sobre todo en el ámbito laboral, pero todavía hay dificultades para el sector, digamos, los candidatos a ingresar a la carrera, como que no se termina de entender el por qué y el para qué de la carrera. Entonces, todavía hay mucha confusión. Posiblemente la crítica ha sido el nombre de la carrera, ¿verdad? Que algunos piensan que es administrar, por ejemplo, empresas agrícolas, ¿verdad? Y entonces hay alguna confusión. Entonces, en algunos centros ha aumentado el caudal de ingresos, por ejemplo, en Chiquimula ha aumentado el caudal, en Petén y en Quetzaltenango se mantiene estable, algunos años ha bajado, pero digamos que en Quetzaltenango, que es donde yo manejo más información, el año pasado ingresaron más o menos 25 compañeros, ¿verdad? Y por ahí se mantiene. Algún año bajó casi a 13 compañeros, ¿verdad? Entonces, no ha habido una explosión en cuanto a los candidatos que entran, pero creo que ahí la promoción puede seguir fallando, ¿verdad? En ese sentido, no es tan conocida para quienes podrían estudiarla, pero sí ya es conocida y bastante conocida, afortunadamente, para quienes pudieran contratar a los egresados.
Gracias, ingeniero. Hay varios saludos de parte de Lorena Romero. Dice que realmente 15 años han dejado huella. Saludos a todos los miembros de Administración de Tierras. Igual Héctor Menchú le manda muchas felicitaciones por el trabajo que realizó al frente de la carrera de Administración de Tierras cuando estuvo en la coordinación. Una pregunta también del grupo del chat de Zoom indica Ronald Aldana que si se ha gestionado alguna creación de maestrías específicas para la administración de tierras. Sí, bueno, antes de que la carrera casi que paralelo al esfuerzo de abrir la carrera, se implementó la maestría que se desarrolló en Guatemala. Por ejemplo, el doctor Alvarado, que va a estar dentro de 8 días, es egresado de esa maestría. Y algunos que se quedaron a nivel de especialización. Pero posteriormente fue cerrada. Hay un montón de causas que no vamos a analizar ahorita, pero lamentablemente fue cerrada. El problema es que abrir las maestrías dentro de la universidad es un proceso un poquito largo. Y no ha habido, digamos, un esfuerzo así dirigido con mucha intención a abrir la maestría. Entonces, creo que es un espacio que sí se está necesitando y que a partir de grupos como este, donde, por ejemplo, hay un mínimo de 93 en Zoom y no sé cuántos en Facebook, que a partir de esta interacción pudieran plantearse temas concretos y que pudiera establecerse y llevar esto a la discusión tanto en los centros universitarios como a nivel de la San Carlos, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Como le digo, muchos saludos. Creo que ahí los está viendo en el chat de la misma plataforma. Ingeniero Juan Bolaños también le manda felicitaciones. Es una de las fortalezas de la carrera, la constante convivencia que se tiene entre los centros regionales y los congresos que se han desarrollado. Eric Koch dice, ¿qué puede hacer el gremio ante la SCAT para facilitar la acreditación de los egresados? Fíjense que un esfuerzo que se hizo más o menos en el 2010 por ahí, fue precisamente gestionar ante la SCAT que nuestros egresados pudieran ser acreditados por la formación que tenían. En ese entonces se logró que no recibieran toda la capacitación porque realmente ya tenían esa formación. Entonces solo se negoció que ellos cursaran el módulo institucional, que era como una semana de recibir la capacitación para que pudieran acreditarse en la SCAT. Y eso se hizo con un par de promociones, creo que con las 2 primeras promociones. Después, con la segunda fase del proyecto se negoció, pero ya de parte del RIC no tuvimos la misma respuesta por distintas circunstancias. De tal manera que lo que se puede hacer es, pienso yo, retomar el contacto y la negociación con el RIC y con la SCAT para que solo complementen algunos vacíos en la formación y que se pudiera, digamos, organizar un módulo de 3, 4 días donde se complementen esos vacíos y que pudieran acreditarse. Pero esa experiencia ya se hizo. Las 2 primeras promociones, por ejemplo, aquí en el CUNOC, sí, casi que en pleno la primera promoción, los primeros compañeros que se inscribieron en la carrera recibieron el módulo institucional y les dieron una constancia para poderse acreditar. Creo que ese es un tema que hay que retomar a partir de las coordinaciones de cada centro universitario y en conjunto, ¿verdad? Como hemos hecho muchas de las cosas. Muchas gracias, ingeniero, por sus respuestas. Anabela. Muchas gracias, Oscar, por este espacio de preguntas y respuestas. Ingeniero Ronquillo, nuevamente muchas gracias por su participación. Estamos seguros que hay mucho más que platicar. Esperamos que hayan otras actividades como estas que ya le correspondería pues a la organización de los ingenieros en administración de tierras
organizar, valga la redundancia, pero estamos seguros que seguimos aprendiendo de ustedes. Muchas gracias por su participación. Queremos agradecerle a los más de 90 participantes de esta plataforma Zoom. Tuvimos una presencia de aproximadamente de 50 personas en Facebook. Estamos muy agradecidos también por estar pendientes de esta transmisión. Esperamos que cada uno de ustedes pueda acompañarnos el próximo miércoles, que tendremos con nosotros al ingeniero Héctor Alvarado con el tema el rol del ingeniero en administración de tierras en la geomática. Así que, por favor, estemos pendientes, sigamos participando, sigamos creciendo profesionalmente, que ese es el objetivo principal de estas actividades. Y como recomendación únicamente queremos pedirles que cada que marquen su asistencia puedan poner su nombre completo y bien escrito para que de esa manera pueda salir el nombre también en los diplomas que se les harán llegar en su momento. Muchas gracias a cada uno por su participación nuevamente y esperamos verlos el próximo miércoles. Que tengan buena noche. Muchas gracias.